Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Esto me trae flashback de una pandemia. Bueno, seguimos en ella. ¿Sí? Sí. Eh, Vamos a ver el último contenido. Ya se lo voy a dejar como una capsulita o capsulota, no sé, depende de qué tan largo salga. No comprometo cuánto tiempo me irá a tomar esto. Así que no alarguemos más y comencemos. El comentario de textos. Bueno, este contenido lo tienen ya en su sistema, así que no es nada nuevo. Asumo que durante esta pausa habrán leído, ya que pidieron los contenidos, ¿no? Pero bueno, dice, el comentario de un texto es un ejercicio orientado a plasmar por escrito o de forma oral todas las claves que permiten la comprensión plena de un documento. El comentario de texto no es una valoración personal. Partamos de allí. Y bueno, va a aparecer en las próximas diapos. Es un análisis metalingüístico, metacognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos enfocamos en cuáles son las claves que nos entrega el texto para que nosotros o para que este mismo entregue un determinado contenido. El comentario de texto, de repente uno lo puede confundir, como digo, de un juicio de valor personal, como me gustó, no me gustó, estuvo fome, estuvo entretenido. Tenemos que evitar ese tipo de comentarios. Como digo, la idea es darle a entender al otro cómo se estructuró el texto, cuál era la temática, las ideas más importantes, eh, cómo fue desarrollando las ideas, si es que había una relación de oposición o de secuencialidad. Hacia allá va el comentario. Sigamos. Entonces, ¿qué significa o qué implica comentar un texto? Tomar distancia de las ideas expuestas en un texto para analizarlas desde diferentes puntos de vista. Más adelante vamos a encontrar que uno puede analizar un texto no necesariamente desde el contenido. Por ejemplo, podríamos analizar, yo siempre doy ejemplos desde la literatura, un cuento. Puedo analizar el cuento desde la trama, es decir, qué es lo que se me dice, cómo se va construyendo, o puedo analizar los personajes de ese mismo cuento. De hecho, este tema de las distintas perspectivas se da mucho en los comentarios que se ven en YouTube. Hay canales que son comentaristas. Yo creo que más de algunos de ustedes han visto, no sé, te lo resumo, una cosa así. Bueno, realmente no es un comentario, pero hay otros creadores de contenido que sí buscan analizar una película, aun cuando nos dan su opinión, pero lo hacen primero desfragmentando el texto. Acordémonos, importante, ¿qué es un texto? Texto no solamente va a ser lo escrito, sino que es todo discurso, toda idea que se estructura y tiene un sentido. Entonces, una película, un cuadro, una fotografía, todo eso es un texto, porque todo eso nos está enviando un mensaje. Ahora, vuelvo al ejemplo del comentarista. De repente hay comentaristas que se van a enfocar mucho en la selección del casting y nos van a hacer un comentario de la película solo desde los actores. Si estuvieron bien seleccionados, si, o sea, la actuación que generaron, si se apegaron al personaje original, si es que es una adaptación. Otros lo pueden hacer desde los aspectos técnicos, el uso de la luz, de los ángulos. Realmente la película nos generó miedo no solamente porque apareciera alguien vestido perdón, chicos, que alguien apareciera vestido con un traje fantástico, ¿ya? Esperen un cachito. Ahora sí, volví, lo siento. Cosas de oficina. ¿En qué estaba? Ah, claro, estábamos hablando de estos comentarios de textos o estos comentarios de películas que se toman desde distintas perspectivas. Hablábamos de los personajes, hablábamos
el aspecto técnico, podemos hablar de la trama o de la misma adaptación de la historia. Entonces, a eso se refiere que hay distintos puntos de vista. En el caso que sea un texto argumentativo, va a implicar la refutación de la tesis, ¿no? En un caso de un texto expositivo, el cumplimiento de objetivos, puede ser si el tema realmente se desarrolla, porque de repente un trabajo puede empezar o puede decirnos que inicia con una temática y no la cumple realmente, es decir, habla de otros elementos dentro del texto. Analizar el tema desde la perspectiva de otros autores y desde otras miradas teóricas o conceptuales. Cuando entra el texto expositivo analizamos el contenido. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo? ¿Qué otros autores nos hablan de lo mismo? ¿Cómo se relaciona, como decíamos, con otras teorías? ¿O qué perspectiva nos puede dar sobre esa temática otro autor? ¿O qué conceptos nuevos se podrían agregar? Ahora, esos conceptos nuevos que nosotros digamos tienen que estar siempre relacionados al texto original. Son ideas que nosotros podemos apoyarnos en la lectura original. No es que salgan de la nada. Hay un vínculo lógico. Se relaciona mucho con el siguiente punto, dice relacionar el texto con lecturas, ensayos, películas que traten el mismo tema. Esta temática fue tratada en el ensayo D, en el cual se nos explica desde otra perspectiva tal cosa. Puede ser para ejemplificar. Relacionar el texto con otras producciones del mismo autor para encontrar puntos comunes o diferencias relevantes. Una teoría puede sufrir cambios en el tiempo. Sabemos bien que, sobre todo en el área de la psicología, y bueno, de la ciencia en general, los avances, los resultados van cambiando. Dependiendo de la época, podemos decir, la teoría que se nos presenta en este texto difiere de lo que nos manifestó el autor en su obra de tal año. A eso se refiere. Discrepando esencialmente en o manteniendo la misma postura. Puede que la siga, puede que está profundizando en lo mismo y no está invalidando o transformando lo que dijo en un inicio. Y la calidad del estilo es un estilo claro, directo, es denso, es ambiguo. Hay un buen uso de los conceptos, de los conectores, la estructura, las ideas están bien organizadas, hay un hilo temático y la edición. Hay ediciones que también pueden ser confusas. Es decir, el aspecto más técnico del texto. Ediciones borrosas, ediciones muy claras, quizás cómo están puestos los comentarios al final, de repente algunos que tienen un glosario, quizás dónde está el glosario. También eso puede afectar en nuestra comprensión. Bien, entonces, ¿qué es lo que no debe tener un comentario? Para empezar, no es un sinónimo de un decir negativo sobre el texto. Entonces, no es una valoración personal. El comentario crítico de textos no significa ser criticón. Asociamos a veces la noción de crítica con ser negativos, con encontrar los elementos falibles de algo. Significa ser agudo, significa ser preciso. Entonces, el juicio también puede ser positivo, pero en ambos casos requiere sustento. No puedo decir simplemente me gustó, o el libro es bueno, el texto es interesante. Tengo que establecer por qué es interesante. Y para eso hice ya toda una descripción y todo un análisis. Por eso no podemos hacer este tipo de juicios de valor. Me gusta, no me gusta, es aburrido, es entretenido. Tenemos que decir, el texto es una lectura rápida, fácil de entender. Ahora, ¿por qué? Porque utiliza conceptos, o pertenece al género divulgativo, que ya se tiene que haber dicho en un inicio, presenta los conceptos de manera simple, las oraciones también, no recae tanto en la subyugación, o utiliza más la coordinación de las oraciones. ¿Qué más puede ser?
Es simple quizás porque recurre a la ejemplificación, hay paráfrasis de aquellos elementos más abstractos, cosa de hacerlos comprensibles para el lector. Estoy dando argumento, como dice, requiere sustento para llegar a un juicio final, a un juicio de que hable de cómo es el texto, cómo se percibe el texto. Lo que le decía antes, reforzar o refutar ideas que no se encuentran en el texto base. Si yo tomo autores externos, teorías, conceptos u otras obras para hacer una relación con el texto que estamos leyendo, tiene que ser una relación que de verdad exista en el texto original. Si mi texto original está hablando, no sé, de la cacería indiscriminada, yo no puedo poner un texto relacionado, no sé, al veganismo, porque quizás el texto original jamás trató el veganismo. Entonces, no puedo refutar algo o reforzarlo utilizando una idea que no estaba previamente en el texto original. Y tampoco se trata de un resumen. Si bien tengo que establecer cuáles son las ideas más importantes, ¿ah? Tengo que hacer un análisis. No es decir, el texto habló de esto y nada más. Es cómo habló de esa temática, cómo la presentó. Entonces, para eso necesito hacer una lectura crítica. Entonces, ¿qué es la lectura crítica? ¿Qué es lo que se busca entender al final de este comentario crítico? ¿Qué pienso del texto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo relaciono con los otros? Y eso habla de la interpretación, ¿no? Recuerden que nosotros hablábamos ahí de interpretar qué es lo que quiere decir el autor, estamos de acuerdo, por qué, porque decíamos, se puede refutar la idea, pero tiene que ser con sustentos del mismo texto. Si los hay, analizar argumentos, en el caso que hayan argumentaciones. Bueno, el estar de acuerdo sí tiene relación con un texto argumentativo, ¿ya? Cuando es un texto expositivo no estamos de acuerdo, pero si es que los conceptos son adecuados o los conceptos están bien definidos, ahí podríamos también hablar de ello. De repente, cuando yo recibo informes, de repente veo conceptos que están mal utilizados. Y cuando me toca enfrentarme al estudiante y decirle, ¿sabe qué? Usted tiene esta nota por este motivo. Lo que yo estoy haciendo en eso es un comentario de textos. Estoy explicándole por qué me planteó un tema al inicio que quizás no se notó o que hubo una desestructuración de las ideas. Le estoy hablando de su uso del lenguaje, les hablo de las impropiedades, ¿no? Es decir, una mala utilización de los conceptos. Cuando ustedes les dan toda esa crítica de un informe, le están dando un comentario y no les están haciendo un resumen de su trabajo. Les están haciendo o les están dando un análisis de por qué su trabajo obtuvo X nota, por qué su trabajo debería mejorar ciertos aspectos. Entonces, una buena forma, quizás para comprender lo que es el comentario, sería colocarse como un evaluador. Obviamente ustedes no le van a poner nota al texto, pero si tuviesen que hacerlo, tendrían que establecer los motivos, es decir, la estructura, los conceptos, la claridad del mensaje, la organización de las ideas, etc. Entonces, el objetivo es asegurarse de que el texto y la posición del autor fueron comprendidos. Al final lo que uno como evaluador hace del texto es, ¿entendí o no entendí? ¿Entendí la idea que supuestamente debía entender realmente? ¿Cómo lo logré? ¿Qué herramientas usó el autor original para que yo como lector efectivamente comprendiese el texto? Ustedes al principio, no,
hay un texto muy horrible, sí, perdón, con el que yo trabajo por lo general para mejorar lo que es coherencia y cohesión, que es un texto que tiene muchas falencias. Y ese texto ustedes podrían hacer un comentario diciendo el alumno o el texto no manifiesta de forma clara la temática, no se entiende lo que quiere decir porque hay saltos en las ideas, los marcadores textuales no están siendo usados de manera correcta, la conclusión no es adecuada o no se condice con lo que se nos presenta en el párrafo introductorio. Ahí tenemos varios elementos que podríamos ir haciendo comentarios. Bien. Y antes de comentar o criticar, claro, el criterio, tener claro qué es lo que vamos a criticar, como le decía, se ve mucho más en estos comentarios de película. ¿Cuál es el adjetivo más adecuado? Como decíamos, los adjetivos son características. El texto es de fácil lectura, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver qué tipo de lectura es, o para el tipo de público. Tener en cuenta desde qué perspectiva. Vamos a ver estas perspectivas. Claridad del objeto en una conferencia. Podemos hacer una crítica. Fue claro cómo fue el hilo discursivo, el tema era apto para la conferencia o para el contexto. Perdón. Habilidad de oratoria del conferencista, es decir, ya no estaríamos hablando, quizás el tema es muy interesante. Ejemplo, cuando ustedes están disertando. Cuando yo hago disertaciones o les pido a los alumnos que me presenten un trabajo, también yo les hago un comentario crítico. Y ese comentario crítico se relaciona con con los elementos, estos últimos elementos, la habilidad de oratoria, es decir, cómo se expresa, la postura, el tono, el volumen, sus habilidades de orador. Pero quizás para otro profe, que también va a hacerles una exposición, eso no le interese. Y no les interesa si están bien vestidos, no les interesa si hay muchas muletillas, si hay pausas, si es que están, cómo se paran, si se rascan la cara 50 veces durante la exposición, cosas que yo sí me fijo. Y va a preocuparse solamente en la pertinencia del tema. Es decir, si es un tema adecuado para su ramo. Otro puede ser la claridad. ¿Ok? Él mismo, el profesor, les dio el tema. Les dio el tema. Entonces, ya sabe que el tema es pertinente. Entonces no necesita criticar eso. Pero quizás, a ver, ¿cómo lo desarrollaron? Es decir, la claridad, las relaciones, el hilo discursivo. Y ahí uno va teniendo estas distintas perspectivas. Bueno, ahí tenemos otro caso. Pertinencia para el curso, que es lo que me interesa acá. Puede ser pertinencia para la carrera, es decir, si es un texto que a ustedes les va a servir o no les va a servir. Como estoy diciendo, no es un tema si les gusta o no les gusta. ¿Les sirve o no? Es objetivo. Si ustedes fuesen editores, admito este artículo, admito este texto, concordancia en una revista. Si concuerda con el texto base, por ejemplo, yo les pido un resumen. Un texto, les paso 3, y les pido que me hagan un resumen en relación a un texto base. Así que yo después analizo ese resumen y lo critico. Hago un comentario crítico. La exposición de las ideas, nuevamente la idea de claridad, el uso del lenguaje, como dice acá, el hilo discursivo, si es que hay un orden, si están usando un lenguaje coloquial, un lenguaje formal, un lenguaje técnico especializado, según los requerimientos del trabajo. Entonces ahí vamos viendo cuál va a ser la perspectiva para hacer esa crítica.
puede ser una crítica muy extensa que aborde todas. Por ejemplo, vuelvo al tema de los comentarios de películas. Hay algunos comentarios que duran 1 hora, otros duran 10 minutos. ¿Por qué? Porque algunos se enfocan en algo muy específico y en otros quieren hacer un comentario extenso. Y allí tienen otras que obviamente ustedes pueden revisarlas en el mismo PPT y que le dan más luz en relación a cómo es el trabajo. Entonces, en líneas generales, la estructura de un comentario de texto se reduce a un análisis, como decíamos, una descomposición, una síntesis, el resumen, entonces de qué se trata, y la valoración. Se puede establecer que el texto es tal cosa. La segunda lectura, obviamente, vamos a necesitar más de una, y nos quedamos con esto, que me interesa más. Leer atentamente, obviamente. Como decíamos, toda lectura, sobre todo si va a ser una lectura crítica, en que nuestro objetivo, no se olviden, siempre una lectura necesita tener un objetivo, tener un motivo de ser. Así que la primera lectura va a ser para entender el texto y la segunda lectura ya es para esto, para marcar las palabras que no conozcamos, reconocer las ideas principales, las ideas secundarias, relacionar, etc. Segundo, enmarcar la obra y su contexto. Importante señalar cuándo fue escrito, porque puede ser un texto que fue del 1800 o uno que fue escrito hace 1 año, 2 años. O si es un fragmento, si es un capítulo, si es parte de un compilado. También establecer, este texto fue escrito o pertenece a tal autor, de la época tanto, y se escribió en una serie de... ya, entiendo, voy entendiendo más o menos por qué está escrito de cierta manera, o por qué quizás me falta cierto contexto o más ideas. Especifica el género, en este caso, la disciplina. En el caso que se trata de un género literario, si es una obra lírica, dramática o narrativa. En el caso de ustedes, la corriente. ¿Qué es? Puede ser conductista, puede ser psicoanalista, puede ser simbolista, no sé. Bueno, la profesora María José sabe más de las corrientes psicológicas, ¿ya? Ahí ustedes tienen que establecer a qué escuela de pensamiento corresponde el texto, porque eso existe. También ayudan a entender por qué quizás se recalcan ciertos conceptos que otras escuelas no consideran o que tratan de manera más superficial. Analizar el contenido. Centrarse en el contenido del fragmento y desarrollarlo en la profundidad de forma clara y objetiva. Dice, realizar un resumen. Como decíamos, el comentario de texto no es un resumen, pero sí lo posee, sí lo incluye. Entonces acá, establecer de qué se está hablando en el texto. Lo leímos, establecimos el contexto, ¿cierto? Establecimos la escuela de pensamiento y ahora, ¿qué es lo que se nos dice? Analizar la forma. Sabemos de qué se nos habla, ahora, ¿cómo? ¿Cómo se nos presenta? Nuevamente acá hay un ejemplo de la poesía, que dice un análisis métrico y haremos mención a las figuras retóricas. En un informe podemos enfocar en los apartados, los subtítulos que existen, en un libro cuántos capítulos tiene, ¿ya? Si es un texto breve, la cantidad de párrafos. Debemos fijarnos en lo que quiere transmitir el autor y su modo de escribir en cuanto al tipo de frases. Pongamos un texto de Galeano, va a ser muy distinto a un texto de Montesquieu, va a ser muy distinto a un texto de Sábato, ¿no? Por el contexto social, por la disciplina, por el contexto de la época, ¿no? Por la intención que tenga también. Entonces, ahí, importante
cómo nos explica, de repente nos diga, sí, el lenguaje es, o el concepto que se desea explicar es complejo, por lo que el autor hace uso de diálogos o imágenes, gráficos, tablas. Y todo eso nos sirve a nosotros para comprender mejor las ideas, cómo lo estructuró. Porque esos elementos también son parte de esa forma. Alguien perfectamente podría no incluir los gráficos, pero el autor lo introdujo. Entonces es importante recalcarlo. O imágenes, también hay textos que usan muchas imágenes. Por ejemplo, estos textos que son for dummies, no sé, sociología para tontos, y que usan este tipo viñeta, con mucha caricatura, frases simples. Esos textos también es importante la forma, no es lo mismo leer, no sé, a Heidegger, ¿ya? Leemos a Heidegger en su obra original, que leer a Heidegger for dummies, leer a Heidegger para tontos. Ambos tienen quizás el mismo contenido, pero la forma en que lo hacen, la estructura que toman, va a cambiar. La forma sintáctica del contenido también va a ser mucho más complejo en Heidegger que en el texto de For Dummies, y resulta ahí interesante los cambios que generan en la comprensión lectora y que deberían aparecer en ese comentario crítico. Y la conclusión, como dice allí, resalta los aspectos más importantes de forma breve y clara, e incorporar nuestra valoración personal, basada en argumentos sólidos y siempre desde el respeto hacia la obra y el autor. Bien. Así que ahí vamos a agregar nuevamente cómo valoramos. ¿Es una obra adecuada? ¿Es una obra simple? ¿Es una obra con falencias? Pero nuevamente, no es porque a mí me haya desagradado, no es porque a mí no me guste el tema, sino que las falencias vienen desde una perspectiva objetiva, es decir, realmente se está utilizando mal el lenguaje, realmente la idea no queda clara, o quizás con los objetivos. Un texto puede ser muy denso, muy complejo de leer, pero eso no es una falencia de por sí, porque probablemente el autor no estaba pensando en un público general. Entonces, ese comentario no puedo criticar, no, es que el texto era muy complicado, es súper difícil. Tengo que señalarlo, pero no lo puedo establecer como crítica. Tengo que establecer que el texto es de una lectura compleja porque es el público objetivo al que está dirigido, es un público especializado en el tema. Entonces, no es una falencia, porque el autor nunca pensó que esto fuese leído por cualquiera. Diferente es que un texto divulgativo, como lo fuese un libro de colegio, los libros que entrega el ministerio, sí fuese extremadamente denso, siendo que está dirigido a jóvenes de 12 años. Ahí sí es una falencia que podemos incorporar en esta valoración personal o en la crítica final. Espero se entienda. Bien, chicos. Eso sería entonces lo que es el comentario de textos. Voy a buscar un pequeño ejemplo. Espero poder hacerlo porque hay bastante bulla allá afuera. Esperen un cachito. Bien, ahí tenemos el ejemplo. Voy a leer solamente el primer párrafo para que se hagan una idea del tipo de texto que es. Dice: la vida de las distintas especies animales y vegetales sobre la Tierra está condicionada por el permanente equilibrio entre factores muy diversos, entre los que juega un papel determinante el sistema climático. La influencia del clima, condicionante de las características básicas de los distintos ecosistemas que conforman nuestro planeta, sobre la especie humana, tanto desde el punto de vista cuantitativo, expresado en la evolución demográfica de la población, como cualitativo, manifestado su contribución al mantenimiento y mejora de los niveles de salud e incluso de la distribución geográfica de la población
es conocido de antiguo. Entonces, sabemos que va a hablar acá de el clima, cambio climático. Ahí habla de se han activado las alarmas, el clima mundial ha permanecido estable durante los últimos 10.000 años, cambio climático, etc. Ahí está el título, el cambio climático, sus causas y efectos medioambientales. Y bueno, acá hay un pequeño ejemplo, digo, el comentario de textos puede ser más largo, puede ser más breve, depende del enfoque que ustedes le están dando, ¿ya? Digo, si vamos a hacer un comentario de un aspecto en específico, obviamente va a ser más breve. Bien, entonces, se trata de un fragmento científico-técnico, nos dice de qué tipo de texto es, nos habla de su estructura, una estructura externa dividida en 24 líneas, organizada en 4 párrafos, que se articulan a su vez internamente en 3 ideas, siendo la principal que el calentamiento global, uno de los grandes retos mundiales, se debe muy probablemente a la influencia humana. Acá usa líneas porque el texto no tiene, ¿cómo se dice? No es extenso el texto original, entonces no es necesario ir a un capítulo o un apartado. Las 2 ideas secundarias se enumeran en el siguiente orden. Introducción sobre la influencia del clima en la evolución del planeta, relación de la vida y el equilibrio de factores, evolución histórica sobre el conocimiento del clima. Manifestación sobre la importancia de la actuación de las administraciones, ahí tenemos, esta es la primera idea secundaria, segunda idea, y en dónde aparece. Entonces, aquí se hace ya la opinión final. A partir de estas ideas, el texto tiene una estructura expositiva porque presenta un tema de forma objetiva, basándose en datos con el fin de informar sobre un tema de interés general para un público no especializado, siendo por lo tanto divulgativo. Retomó lo más importante, hace una síntesis de ello. Su organización es circular o de encuadre, estructura, ya que en la introducción presenta la idea general y posteriormente en el desarrollo aporta datos concretos y finalmente en la conclusión se retoma la idea principal. Entonces, si nos damos cuenta, no está hablando de la claridad en este caso, sino que su enfoque fue de la estructura. Cómo entregó, qué ideas y cómo las entregó, cómo las organizó. Esa es la perspectiva de este comentario de texto, y no en relación a la veracidad de las fuentes o si puede relacionarse con otros contenidos, solo se relaciona a estos 2 aspectos, es decir, a este aspecto de las ideas y su estructuración. Bien, chicos, espero que con este último ejemplo les quede un poquito más claro la temática. Si necesitan esto, igual se los puedo dejar a modo de ejemplificación en el sistema. Bueno, se los voy a dejar igual, más vale prevenir. Y bueno, les deseo un excelente fin de semestre, que no se vuelvan locos con todas las pruebas que tengo. Y lo más probable es que nos veamos para ver el tema de la evaluación. Chao, chicos. Cuídense. Éxito.